La intención de esta sesión es para trabajar el tema de conexiones cinemáticas. Vamos a empezar por insertar un módulo estático estructural. Aquí usé acero estructural para todo, entonces no nos vamos a meter a trabajar con los datos de... No nos vamos a meter a trabajar con los datos de los materiales. Y vamos a importar la geometría. Entonces el archivo está en mediación. Y normalmente cuando no hay una geometría asignada, aquí nos saldría la opción de importar geometría. Entonces, el archivo es este archivo de ensamble. ¿Okay? Entonces, como esta geometría la vamos a utilizar tanto para el análisis cinemático como para la optimización, hay que definir dos parámetros. Entonces, dos parámetros porque en este caso es lo que vamos a hacer. El parámetro a definir es de su interés. Por ejemplo, tal vez ustedes quieren optimizar un espesor o quieren optimizar la altura de alguna parte de un componente. Entonces, pues ese sería el parámetro que definimos. Entonces, para definir los parámetros, vamos a entrar a SpaceClaim. Entonces, le doy doble clic. Y entonces ya yo tengo los parámetros definidos, pero les voy a enseñar cómo definir otro. Por cierto, el análisis de optimización lo vamos a hacer para, si observan, ¿verdad? La geometría. Hay uno de los dos elementos estos, uno de los dos ejes que está a lo largo del eje Y, ¿verdad? Entonces, vamos a parametrizar este diámetro y este otro diámetro. ¿Ok? Pero digamos que yo quiero parametrizar alguna otra cosa. Entonces, digamos que voy a parametrizar la altura de esta cara respecto a esta. Entonces, aquí vengo a donde dice grupos y utilizo el comando pull y selecciono las dos caras. Entonces, voy a seleccionar primero las dos caras que van a servir de referencia para el nuevo parámetro. Entonces voy a seleccionar primero esta cara y selecciono esta otra y ok. Y le damos aquí al símbolo de medición. Y entonces apenas yo le doy clic a ese símbolo, vean que aquí me sale la opción de crear parámetro. Entonces le voy a decir crear parámetro y entonces le voy a poner altura eje o cualquier cosa. Ok. Y simplemente lo voy a dejar, le doy escape. Y bueno, aquí quedó mal definido a 12.03, lo voy a volver a hacer. Okay, entonces sería pull. Okay. Entonces, bueno, aquí podemos seleccionar de nuevo esta geometría de referencia para que quede bien definido. Y le doy otra vez crear parámetro. Ok, ahora sí quedó bien. Entonces aquí ustedes le ponen el nombre que quieran y ya se queda un parámetro que se comparte a lo largo de todo ANSYS. Entonces, voy a ahorrar porque no lo voy a usar. Entonces, las dos que yo estoy usando son, como les decía, yo voy a hacer una optimización de este, perdón, sería ajá, una optimización de esta cara. Entonces yo elegí, debido a la simplificación que más adelante les voy a enseñar, que hice, a la hora de hacer el análisis por componente, yo definí una única fuerza aplicada en este diente. ¿Okay? Entonces yo elegí optimizar el diámetro de ese diente basado en esa carga. Estamos aquí. Esto es una limitación que se da en parte porque estamos trabajando con una licencia académica, ¿verdad? También bueno, en parte también es para tener resultados más rápidamente y no tomarnos tanto tiempo.
Uno también puede definir parámetros para esos diámetros, para todos los 8 diámetros de estos dientes, y ligarlos uno con otro por medio de la tabla de parámetros. Pero bueno, entonces ya una vez que tenemos los parámetros definidos, me salgo de aquí. Ok, entonces, ¿cómo ligar parámetros uno con otro? Yo no lo hice para este ejemplo. Si ustedes quisieran, podrían hacerlo. La solución podría tomar más tiempo después. Pero ya por haber definido parámetros nos aparece esta celda, ¿verdad? Entonces, le damos doble clic ahí. Y entonces yo puedo escoger todos los parámetros. Estos son parámetros que tenía viejos, que en realidad ya no estoy usando y ya no existen, ¿verdad? Pero entonces, yo puedo escoger cualquiera de estos parámetros y aquí ingresar una expresión para que dependa de otros parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí P2, yo le puse que sea igual a P1. Entonces, yo podría tener todos los diámetros de los dientes y hacerlos todos igual a uno solo. Ok, pero bueno, con eso no voy a jugar por ahora. Ok, entonces ya definimos la geometría y ahora nos vamos al modelo. Lo que vamos a hacer primero es, yo no lo voy a actualizar porque ya tengo una solución, entonces es lo que voy a usar para grabar el video. Lo que vamos a hacer es definir las conexiones entre los elementos. Ok, entonces ahora vamos a montar este modelo para poder resolver los esfuerzos y deformaciones en diferentes posiciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir cuáles van a ser mis cuerpos rígidos y cuáles van a ser mis cuerpos flexibles. Entonces, los cuerpos rígidos básicamente no juegan en el análisis, o por lo menos no calculamos sus deformaciones. Y eso también es producto de que trabajamos con una licencia limitada. Entonces, yo solo voy a tener de cuerpos flexibles estos dos. Todos los demás los voy a definir como cuerpos rígidos. Entonces, ¿cómo hago eso? Le doy clic derecho y le ponemos, perdón, seleccionamos el cuerpo y nos vamos aquí abajo. Le ponemos que va a ser un cuerpo rígido. Ok. Luego definimos las conexiones. Entonces, hay dos tipos de conexiones. Uno son los pares cinemáticos y los contactos. Entonces, aquí se pueden hacer muchas cosas. Esta solución es una solución, digamos, con los requisitos mínimos, pero aparte de que aquí hay un par cinemático, ¿verdad? Por ejemplo, de rotación entre este eje y este soporte, también podríamos poner un contacto deslizante o un par deslizante entre esta superficie y el hombro de este eje, ¿verdad? Pero sin embargo, para esta solución no se hizo. Entonces, ¿cuáles son las uniones que colocamos? La primera fue una unión que llamamos cuerpo tierra, ¿verdad? Esto es body ground. Y esa la definimos entre, déjenme recordar cuál fue. Ok, esa la definimos entre esta pieza y un sistema de referencia fijo. Entonces, nosotros le damos aquí body ground, le ponemos fijo y entonces se genera este menú y entonces él nos va a pedir cuáles son las superficies que hacen par en ese par cinemático. Entonces, yo le voy a decir esta cara, o bueno, puede haber sido cualquier cara, ¿verdad? Porque al final va a ser fijo. Va a depender también de cómo está montado esto en la máquina que vaya. Y elegimos, bueno, como referencia va a ser el sistema rígido. Y como cuerpo móvil va a ser el cuerpo, el bearing 1. Okay, entonces, el scope sería elegir la geometría. Entonces, en ese caso, elegimos esa cara. Entonces, yo lo voy a dejar sin cambiar. Esa es la primera. Luego viene una unión de cuerpo a cuerpo. ¿Qué le llamamos? ¿Qué va a haber? Bueno, van a haber varias, ¿verdad? Va a haber entre este eje y este soporte. Luego, perdón. Entre este eje y este soporte. Entre este eje y este soporte. Y luego entre este pin y estos dos, ¿verdad? Entonces, esta va a ser entre este eje y este soporte. Entonces,
uno viene y selecciona el de referencia. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Ahora hay que tomar en cuenta que el eje coordenado que se muestra aquí va a estar en referencia a el cuerpo propiamente de referencia. Entonces, cuando tenemos una rotación positiva en el cuerpo de referencia, pero cuando tenemos una rotación positiva definida en este par o un momento definido en este par, va a estar respecto al sistema de referencia del cuerpo de referencia. Entonces, por ejemplo, una rotación positiva, en este caso la referencia, es el eje. Entonces, una rotación positiva quiere decir que el eje va a rotar contrario a las manecillas del reloj respecto a este eje Z. Y esa rotación positiva significa, digamos, si el eje estuviera fijo, que este rotaría en la dirección de las manecillas del reloj. La siguiente, o el siguiente grupo de juntas va a ser una unión fija entre el pin y este soporte, ¿verdad? Entonces la idea es que el pin no va a rotar, sino que lo que va a rotar respecto a este soporte es el otro soporte. Luego una unión de revoluta entre los dos soportes, perdón, entre el pin y el otro soporte, y una unión de revoluta entre el otro soporte y el otro eje. Okay, entonces, vean que todas estas son de revoluta, entonces son uniones cilíndricas. Entonces, siempre en todos esos casos estoy seleccionando caras cilíndricas. Okay, entonces, ahora, cuando yo escojo aquí en el scope, yo puedo seleccionar provisionalmente cualquier cara del cuerpo que sé cuál es. Digamos que yo sé que la superficie de contacto es esta cara cilíndrica, pero tal vez no puedo acceder a ella porque la vista no me deja, ¿verdad? Entonces yo puedo hacerle clic a cualquier cara y entonces ya él capta cuál es el cuerpo al que me refiero. Y después él me aísla ese cuerpo aquí arriba, y entonces ya yo puedo escoger la cara precisa que necesito. Ok. Y por último, el contacto que tenemos que definir es el contacto que tenemos que definir es entre los dientes de la pieza. Entonces, en este caso, igual esto hay varias maneras de hacerlo, pero lo vamos a definir como un contacto sin fricción entre las caras cilíndricas de los dientes. Y de nuevo, aquí tenemos que elegir el cuerpo de contacto y el cuerpo target. El contacto puede ser un cuerpo rígido, el target no puede ser rígido. Eso en caso de que quieran jugar con las otras condiciones de frontera, ¿verdad? Y definir otros tipos de condiciones, a ver si obtiene una solución significativamente diferente o algo por el estilo. Ok, y luego definimos el mallado, que aquí no me ocupé mucho porque también me encontré con límites de la licencia. Entonces, aunque me hubiera gustado tener un mallado más regular, pues ANSYS protestó y esto es lo más que puede refinarla. Entonces, aquí usé un mallado de cara para los dientes con un tamaño de 2 milímetros, otro para la punta de los dientes con un mallado de 1 milímetro y un mallado general de 4 milímetros, ¿verdad? Que es en realidad bastante grande, pero no quedó mucha alternativa. Y luego un mallado o un mapeado de cara, que esto lo que permite es que las caras tengan la geometría lo más regular posible, ¿verdad? Entonces se definió uno para estas tres caras y otro para los cilindros. Idealmente nos hubiera gustado tener hexaedros, ¿verdad? Una geometría más mapeada, más regular. Digamos que esto está aceptable, pero a la hora de insertar aquí un método que sea dominante en hexaedros, hay problemas de capacidad computacional. Entonces no se hizo eso. Okay. Y luego definimos los movimientos. Entonces, ya una vez que tenemos, bueno, perdón, antes de seguir el contacto, lo vamos a definir con la formulación Lagrange aumentado, que recuerden que Lagrange aumentado introduce una constante de penalización y un valor ficticio de energía, ¿verdad? Vamos a usar un factor, pueden jugar un poco con estos números, a ver
qué efecto tienen, y lo único es que a veces la solución se puede volver inestable, depende de lo que pongamos aquí. Entonces, la rigidez normal a las superficies le vamos a definir por medio de un factor de 0.1, y vamos a definir una región de contacto radial de 0.5 milímetros. Y eso es por ahora todo por aquí. Esto es una configuración que garantiza convergencia con el nivel de malla que tenemos. Con una malla más fina podríamos experimentar otras cosas. Luego, vamos a definir los movimientos. Entonces, el primero es la rotación del eje de entrada. Entonces, ahí ustedes pueden elegir el que sea. Realmente la cosa es que no, digamos, que mantenga el rastro de cuál es cuál, ¿verdad? Entonces, yo definí como eje de entrada el que es normal al eje Z. Pero ese es sí, es normal al eje Z. Y luego, perdón, lo que hicimos aquí, que es una de varias maneras. Definimos una rotación angular en esta unión de revoluta, y en la otra, el otro eje, definimos un par de entrada. Entonces aquí tenemos un momento de 5 por 10 a la menos 3 newton metro. En esta otra vamos a definir bueno, vean que aquí está definido como tabular. Eso significa que en realidad aquí en el análisis podríamos colocar una n cantidad de pasos y, digamos, darle un tiempo final de 2 segundos, por ejemplo. Y eso es una manera, digamos, esto no es una simulación cinemática propiamente, sino que es un análisis cuasi estático, por decirlo así. Entonces, es decir, pasando por posición tras posición y haciendo el cálculo de esfuerzos. Pero no es lo mismo que un análisis dinámico. Ok, entonces, en este caso yo nada más estoy usando un paso, entonces, pero si quisiera podría usar varios. Aquí en configuración de análisis, usar varios. Y aquí en, en la configuración de pasos, yo le podría poner esto en on. Entonces decido cuántos subpasos quiero hacer por cada uno de estos. Entonces, ¿para qué sirve eso? En este caso es porque queremos ver movimiento. Aunque en realidad igual se ve. Pero también sirve porque las soluciones tienen más probabilidad o nos evitamos problemas de estabilidad numérica si resolvemos para una fracción de la carga, encontramos el estado deformado, y a partir de ahí resolvemos para una carga un poco más grande, encontramos el estado siguiente deformado, y así sucesivamente. Aquí yo voy a hacer todo en un solo paso. Entonces definir que el momento se aplique de un solo, y la rotación en esta otra articulación, sería en esta más bien, en esta otra articulación también se va a aplicar de un solo. Aquí yo le estoy poniendo 0 grados, en realidad uno le podría poner 45 grados para ver esto moverse y esto girar. Yo de momento obvié esa rotación y nada más definí la rotación en este par. Entonces, ahora noten que aquí, en cada una de estas, uno escoge, ¿verdad?, a cuál par nos estamos refiriendo. Y vean que él dice respecto a cuál eje es la rotación, ¿verdad?, respecto al eje Z, y esto es lo que me refería, que se refiere al eje Z del cuerpo de referencia. Entonces, el eje Z, es decir, cuando elijo esta, esta restricción cinemática, me dice que la rotación es positiva en el eje Z. ¿Qué quiere decir? Que el eje 1 va a rotar positivamente respecto a Z. O lo que es lo mismo, el soporte va a rotar en el sentido de las manecillas del reloj respecto a Z. Y finalmente, definí esta rotación que la decidí hacer de 60 grados porque conforme esto gira, esto va a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, esto se va a cerrar y va a haber más y más contacto entre los dientes. Entonces, en realidad eso es lo que me interesa, ¿verdad? Digamos, mientras más transmisión entre los dientes, pues voy a ver más variedad de situaciones. Si nada más hago esto girar, siempre va a tener el mismo contacto entre 2, 3 dientes, lo más. Ok, entonces, y bueno, yo encontré deformaciones y esfuerzos principales para las aplicaciones. Pues vamos a ver si nos deja verlos o si hay que correrlo de nuevo. Parece que hay que correrlo de nuevo.
Ok, entonces ya tenemos la solución. Y bueno, aquí lo interesante es ver, digamos, si hacemos clic en alguna solución, es ver aquí los gráficos, y entonces podemos animarlo. Ok, entonces vean que aquí en este caso no estoy moviéndome así, nada más estoy aplicando el momento de entrada, pero eso nos permite ver un poco cómo responde el sistema. Ok, entonces, obviamente, mientras más complejidad meta en la simulación, más va a tardar en resolverse y más problemas podemos tener también. Entonces, si pueden observar, aquí empiezan a aparecer estos esfuerzos en las raíces de los dientes. Ok, podemos ver los esfuerzos. Y ven que en realidad es demasiado alto, quizás ese momento está muy, muy alto. Entonces posiblemente hay que bajarlo, ¿verdad? Para que no haya falla. Podemos ver la deformación también. Podemos ampliarlo. Vamos a ver. Bueno, en realidad no se nota mucho. Ok, pero entonces en eso consiste el análisis, diríamos cinemático, pero realmente no es cinemático, sino que es el análisis de varias configuraciones. Entonces, en realidad cada una de estas es una posición estática en el tiempo. Y de hecho, los desplazamientos tan grandes que hay entre las superficies de contacto genera algunos problemas a la hora de encontrar la solución, porque en realidad los contactos están hechos, en este tipo de análisis de elementos finitos, están hechos para desplazamientos pequeños, ¿verdad? Entonces, en realidad, para lo que es óptimo este análisis es para tomar una posición pequeña y ver un movimiento mínimo, ¿verdad? Un desplazamiento mínimo. Entonces, otra cosa que uno puede hacer es venirse a las revolutas y, eh, y reconfigurarlas aquí. Entonces, uno puede le da clic aquí y entonces él me permite definir una rotación. Y entonces yo puedo hacer el análisis en esta nueva posición. Ok, entonces eso es todo respecto a la definición de cinemática del sistema.